Bienvenidos una vez más a Advice, donde con invitados increíbles, especiales, vamos a hablar de una manera muy simple, muy elocuente de temas que realmente te van a aportar en tu vida profesional y en tu vida personal. Comunicación, smart sales, data, cosas de las que vamos a platicar que seguro te van a gustar. Hoy tenemos un invitado increíble, estamos realmente con alfombra roja, un hiper creativo, ha ganado un montón de premios y fíjense, le han dado este apellido de futurista. Qué increíble tener a alguien y me siento honrado de conocer a alguien que realmente pueda estar hablando de lo que viene, de lo que va a suceder. El estarse haciendo las preguntas correctas para entender qué viene en el futuro. Además de ser un extraordinario publicista, CEO de su empresa que ahorita vamos a platicar, enfocado en la educación, en aportar valor en esta industria. Es papá de una princesa y de un bebé de 4 meses. Y fíjense esta locura, ya se está cuestionando y entrevistando a papás para identificar cuál va a ser el rasgo de su personalidad en un futuro. Con eso les digo todos, bienvenido a Daniel Granata. Venga, un fuerte aplauso para él. Bienvenido, mi Daniel, qué gusto tenerte después de haber participado en el Dish World Media. Nos encantó tenerte, de verdad, ese tema del que hablaste, de plantearnos las preguntas correctas. Vamos a empezar con esto para abrir boca. Platícame un poco cuál es esta importancia de hacer las preguntas correctas. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Estoy en situación un poco precaria porque es el único rincón de mi casa donde hoy tengo la disponibilidad de tomar esta llamada, pero muy feliz de estar aquí con vosotros. Y sí, como dices, pues mi participación fue alrededor de la duda como instrumento de progreso, en la necesidad de plantearnos preguntas nuevas que nos arrojen a la búsqueda de nuevos caminos para responder pues todo aquello que desconocemos, ¿no? Lo cual en este contexto actual en el que estamos, ya hay noticias de la vacuna. Esto va a ser muy divertido cuando a lo mejor vean este vídeo dentro de 3, 4 años. Va a ser un recuerdo probablemente lo que vivimos en 2020, pero ahora todavía está muy presente. Pero creo que este año nos ha arrojado a todos a una necesidad de reinventar la forma en la que hacemos lo que hacemos. Y para eso necesitamos preguntas nuevas, no intentar responder las que ya teníamos. Entonces, bueno, sí, mi participación fue en ese sentido, en el que la búsqueda de nuevas preguntas debiera ser una labor instrumental de progreso. Fíjate que me encanta que lo digas, no lo había visto en una presentación. Y yo llevo muchos años ya trabajando en esta parte del análisis de generar preguntas poderosas. Y yo siempre citaba que en Alemania hay un puesto de director de preguntas inteligentes, o sea, tal cual, con eso te dicen todo el nivel en donde se encuentran. Yo soy... Sí, me encanta. Vas a ver. Soy vendedor, toda la vida he sido vendedor, me encantan las ventas, luego me especialicé en marketing, pero como vendedor, fíjate que hemos sufrido una evolución bien interesante, porque antes para ser vendedor lo que necesitabas era ser chorero, como decimos en México, ¿no? Tener facilidad de palabra. Y entonces entre más convincente fueras y no dejaras hablar a tu cliente, más vendías. Pero en realidad no había un punto de comparación, no había competencia, no había un cliente informado. Y hoy cambia totalmente la ecuación y realmente los vendedores exitosos son los que tienen capacidad de escucha y de análisis de lo que están escuchando para detectar necesidades y ofrecer un producto que vaya acorde a esas necesidades. Entonces, justo cuando hablabas tú en nuestra presentación, me caían todos esos 20 porque aplica para absolutamente todas las industrias. Lo dices muy bien, ¿no? Si quieres destacar, hazte las preguntas correctas. Y además que no hay una fórmula, ¿no? O sea, se tiende a pensar que, no sé, ¿cuál es el futuro de la industria automotriz o de la industria del cine, ¿no? Y pues digo, entiendo que hay una serie a lo mejor de
de regulaciones comunes que todos los actores de una industria determinada tienen que seguir, pero luego la verdad es que el futuro depende más bien de las acciones que tomas, no de la industria de la que formas parte, ¿no? Y hoy se puede ver claramente en muchas verticales, ¿no? de negocios donde hay actores que destacan por sobre otros, y una de las razones principales es porque probablemente esos actores están respondiendo preguntas distintas a las preguntas que se hacen el resto de actores de cada una de esas industrias, ¿no? Y cuando encuentras una respuesta a una nueva pregunta, yo tiendo a pensar que eso suele desequilibrar la relación de poder que hay entre los actores de una vertical concreta, ¿no? A todos los niveles creo que sucede, pero en el caso que nos concierne de compañías y corporaciones y demás, creo que está pasando mucho así, ¿no? Y entonces, claro, ves como compañías que hace 15 años no existían, ahora están saliendo a bolsa, ¿no? Cuando antes para que una compañía saliera a bolsa a lo mejor requería, no sé, 80, 90, 100 años de trayectoria, ¿no? Y claro, habla de que hoy la manera en la que formulas preguntas en un mundo que está sobresaturado de información es muy relevante porque es buscar la aguja en el pajar, ¿no? Saturado y de información y aparte en cambio constante, ¿no? Entonces, si no vas al ritmo de los cambios de tus posibles clientes, de tus consumidores e inclusive, como lo dices, de las reglas del juego, pues entonces te quedas totalmente atrás. Hay un concepto que me encanta que es las empresas rápidas se comen a las lentas, ¿no? Cuando antes eran las grandes se comen a las chicas. Y es justo la capacidad de reacción, y esta capacidad de reacción te la da el tener la información correcta, y para eso necesitas plantearte las preguntas correctas. Oye, tengo una pregunta para ti. Desde tu visión, fíjate esto, ¿cuál sería la gran pregunta que nos deja el 2020? Deja muchas preguntas, imagino. A mí una que me resulta interesante es, hay dos preguntas yo me he topado durante este año. Una es, ¿cómo seguimos haciendo lo que hacíamos antes, pero ahora usando herramientas tecnológicas o digitales, pero no queremos dejar de hacer lo que hacíamos? Esa es una pregunta legítima. Y luego otra pregunta es, ahora que vivimos en este contexto, donde más que haber un cambio, quizá ha habido una aceleración de todo lo que ya existía, ¿no? Al respecto de cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, etcétera. ¿Qué podemos hacer desde nuestra experiencia como compañía con todo esto nuevo que ahora podemos utilizar? ¿Hemos de seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes o tenemos que comenzar a hacer algo distinto? Que es otra pregunta también muy legítima, ¿no? Y entonces para mí son dos preguntas que son muy simples pero muy complicadas al mismo tiempo, porque, pues bueno, si te dedicas a vender servicios, probablemente sea más fácil traducirlos a un formato virtual, voy a decir, ¿no? Pero si lo que vendes son productos que aún siguen requiriendo una logística, etcétera, pues claro, es tentador sentirse un poquito rehén de lo que has venido haciendo los últimos 15, 20, 50 años, ¿no? Y son preguntas complicadas, pero lo que creo que tiene muy bueno esta época es que nadie puede decirte si las respuestas son correctas o incorrectas, sino que tienes que tomar una decisión y probar si funciona, y si funciona, estupendo, y si no funciona, pues seguir probando hasta que encuentres algo que funcione mejor, ¿no? Creo que es muy liberador, en mi opinión, que ahora mismo no haya nadie que tenga la razón. Claro. Creo que eso nos iguala a todos y nos permite tomar decisiones sin estar mirando por el rabillo del ojo a ver qué hace el de al lado, ¿no? También es atemorizante porque a veces es el típico ejemplo, ¿no? De quiero algo innovador y 3 ejemplos de dónde ha funcionado antes. Ahora mismo eso no existe. Todo el mundo está intentando pelear por sobrevivir en una época tan compleja como esta. Me encanta lo que dices, súper poderoso. Primero, preguntas incómodas, ¿no? Estamos acostumbrados a cuestionar las cosas que nos dejan cómodo, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que tomar acción incómoda.
las cosas que hacemos incómodas son las que nos permiten salir de nuestra zona de confort, ¿no? Me encanta a mí el hablar. Imagínate este granjero que está con su tractor, ¿no? Y entonces va con su tractor todas las mañanas y entonces empieza a generar, ¿no? Este caminito con las llantas, ¿no? Que se va haciendo profundo y profundo porque todos los días toma el mismo camino. Y el día que le dices, oye, salte, ¿no? Y mueve el tractor para al lado, cuesta un trabajal mover la llanta porque pues ya estás ahí. Y es justo esa manera de realmente buscar el cambio. Aquí cito a Albert Einstein con dos cosas. Decía Albert Einstein, si tuviera que resolver un problema en una hora, utilizaría 55 minutos del tiempo para plantearme la pregunta correcta, porque con 5 minutos lo respondería, ¿no? De calma. Y la otra que dice también Albert Einstein es principio de locura, es pensar obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y justo lo planteaste ahorita claramente, ¿no? Tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes. No hay ideas malas, no hay preguntas malas. Me encanta, muchísimas gracias. Ahí también replantea el rol del liderazgo en las compañías, porque yo desde mi perspectiva, he dicho esto con mucho respeto y muchos asteriscos, obviamente, ¿no? Pero hay compañías donde la capa de liderazgo claramente busca por generar un cambio a nivel negocio, a nivel sociedad, etcétera, ¿no? A cualquier nivel, pero intenta generar un cambio, ¿no? Y luego hay otras compañías donde la capa de liderazgo lo que hace es gestionar la inercia. Y entonces, cuando tu rol es gestionar la inercia, una época como esta es catastrófica, porque ahora no hay una inercia ni un legado que mantener, ¿no? O sea, hay un legado que mantener, la inercia no te lleva a mantenerlo, sino que tienes que tomar acción decidida para intentar mantener ese legado, ¿no? Entonces, volviendo al punto de lo que decías antes de las empresas rápidas contra las lentas, claro, ahora mismo compañías que operen al ritmo de ir probando respuestas a nuevas preguntas tienen mucho más claro cuál es el alcance de la información, de lo que pueden conseguir y lograr, que quienes toman decisiones ejecutivas por comité y 37 reuniones. Y entonces, claro, pues se cuestionan los cimientos básicos de hasta lo que estudias en las escuelas de negocios, ¿no? De si es el motivo por el que llegaste a lo mejor a liderar esta compañía es lo que te va a servir para llevar la compañía post pandemia, por así decirlo, ¿no? Lo cual genera muchas oportunidades, pero también imagino que muchos miedos. Yo siempre digo que cualquier oportunidad tiene que tocar la puerta del problema primero, ¿no? Oye, ahorita que hablas de pandemia, ¿cómo le hace un creativo como tú en este confinamiento para valerse de creatividad en estos momentos en donde estamos recluidos en una casa, ¿no? Pues justo antes, digo, como en nota para los que estén escuchando, viendo esto, en el backstage previo a entrar a hablar aquí, estábamos hablando justo de este tema, ¿no? Yo particularmente me autodenomino introvertido sociable. O sea, soy un introvertido que ha desarrollado habilidades de comunicación. Soy hijo único, por ejemplo, entonces yo no tenía por qué relacionarme nada más que con los objetos que me rodeaban, ¿no? Entonces, claro, luego como adulto no he crecido en el bullicio de tener una familia, 3 hermanos, etcétera, con los que tener que discutir, ponerme de acuerdo, amigarme, etcétera, ¿no? Entonces yo la verdad no he sufrido tanto el quedarme en casa durante estos meses, sino lo que he sufrido es la imposibilidad de operar de la forma en la que habitualmente opero, ¿no? De decir, necesito hacer tal cosa y para eso quiero ir a grabarme un video a no sé dónde. Y ya no puedo hacer eso porque ese lugar está como off limits por temas ahora mismo de la cuarentena, etcétera, y no tengo nada que hacer en ningún sitio que no sea quedarme en mi domicilio, ¿no? Entonces, la verdad, los primeros meses yo sí me sentí bastante a gusto quedándome en casa, pero ya hace 3 o 4 ya empecé a sentir esta especie de me gustaría esto que cuando estás
con alguien, oye, vamos, Lalo, vamos a tomarnos un café y te quiero contar una idea que he tenido, ¿no? O tú a lo mejor estás sentado a mi lado y me das un codazo para contármela. Ahora todo eso se puede seguir haciendo por herramientas virtuales, pero requiere que el otro le dé permiso, ¿no? O sea, si yo te quiero interrumpir a ti lo que estés haciendo para invitarte a un café, no, tengo que esperar a que tú me des tu tiempo para lograr hacerlo. Entonces yo siento que siento que los procesos se han acartonado un poco, entre comillas, son menos espontáneos. Y a la larga creo que uno agradecería un poquito más de contacto humano, ¿no? Como a lo mejor en una llamada como la que tenemos aquí, aunque sea el menos malo de los escenarios, ¿no? Claro. Como para poder lidiar con cosas que antes sucedían por pura serendipia, voy a decir, ¿no? Lo de las charlas de water cooler, ¿no? Ahora ya prácticamente no existen. Entonces, pues en general la creatividad yo me la tomo siempre como un trabajo, más que como un chispas, y la creatividad para mí tiene que ver con la repetición sistemática de tareas, ¿no? Repetidas una y otra vez hasta que encuentras algo que merece la pena por algún motivo. Eso creo que puede seguir realizándose, pero creo que sí se ha perdido cierta espontaneidad, ¿no? Porque incluso hasta cuando piensas algo concreto, a la hora de implementarlo luego, y tú lo sabes porque nos conocimos en un evento que no te he preguntado por la logística detrás del mismo, pero asumo que es mucho más fácil hacer una labor editorial para organizar un evento en una especie de sala concreta donde todos están recibiendo la información, a lo que probablemente tuviste que hacer, que fue... Oye, Daniel, se nos va el tiempo volando. No, digo, ya se nos va el tiempo volando. Yo me quedaría platicando contigo horas. Espero que tengamos la oportunidad de poderlo volverlo a hacer. Fíjate que aquí en Advice hacemos unas preguntas rápidas que necesito que me contestes de forma muy contundente. Y bueno, ahí te van. Son 3 preguntas. La primera, okay. Daniel en una fiesta, ¿salsa o reggaetón? Reggaetón. Eso, muy bien. Ahora, fíjate esta pregunta, esta me encanta. Si tu yo de 10 años te estuviera viendo en este preciso momento, ¿qué te diría? No sabía que el mundo era tan grande. Wow, no sabía que el mundo era tan grande. Me encanta, qué buena onda. Soy de una ciudad muy chiquita. Y en general España es un país, tengo una anécdota y es que la punta superior izquierda del mapa de España es un sitio que se llama Finisterre. Ok. En la antigüedad, Finisterre significa fin del mundo. Y refleja muy claramente la manera de pensar de muchas personas en España, yo incluido. Y entonces cuando cruzas el océano o te vas a otro lugar y descubres lo grande que es el mundo y la cantidad de historias wow. que no te han contado porque están del lado que no ganó la parte de lo que pasó en 1492 y el descubrimiento de América, etcétera. Entonces el mundo se te abre de una manera increíble. Entonces yo, a mí yo de 10 años, él me diría a mí algo así como de wow, no sabía que el mundo era tan grande. Qué cantidad de oportunidades y de locuras por hacer, qué padre. Oye, tercera y última pregunta. Si pudieras darle un consejo a las personas que hoy nos escuchan, a las empresas, de cómo pueden generar mayor valor, ¿qué les dirías? Creo que a menudo se confunde generar valor con generar ni siquiera revenue, utilidad. Y eso a veces supone... Tengo una analogía de contarlo porque he trabajado en compañías multinacionales y lo llamo el efecto mariposa de la hoja de Excel. Se supone que cuando confundes valor con utilidad, hay alguien que está manipulando una hoja de Excel en Nueva York y alguien muy culto que ha estudiado muchos MBAs y cosas así, ¿no? Y entonces porque manipula una casilla de una hoja de Excel en Nueva York, eso supone que 10 personas pierden su trabajo en Perú, 5 en México, 17 en Brasil y 6 en Argentina, por decir algo, ¿no? Y entonces yo creo que hemos vivido una época donde desde que salieron las herramientas
digitales con las que convivimos, muchas compañías han dedicado o han entendido el valor como optimizar sus recursos al extremo, ¿no? O sea, si puedo prescindir de 1, 2, 3 procesos o empleados, lo hago, porque el coste de esas 3 personas es menor que la ganancia que yo puedo tener en utilidad, ¿no? Al final de mi Q. Y yo creo que hoy existe la posibilidad de usar la tecnología no con esta naturaleza extractora de abajo arriba, ¿no? Empezando por los usuarios de las plataformas y luego las personas que trabajan en las compañías que hacen esa extracción, sino que creo que debiera ser herramientas de repartición de oportunidades. Y eso no significa que la compañía a lo mejor vaya a tener mucho mejor revenue o mucha mejor utilidad, pero probablemente vaya a ser mucho más relevante para las personas que la utilizamos. Y por ende creo que en el largo plazo la ganancia de esa compañía va a ser mucho mayor, porque si lo que haces es extraer valor, claro, es como una mina, ¿no? Llega un punto en que la mina o el petróleo se agota y ya no puedes sacar más, entonces te vas a otro sitio a buscar otra cosa, ¿no? Y yo creo que si generas valor a la larga, la lealtad de las personas que te utilizan te va a hacer que cualquier métrica que quieras utilizar sea mucho más duradera, con lo cual todo el lifetime value de cada uno de tus clientes o consumidores va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que ahora estamos en una época muy tentadora al respecto de, pues claro, si puedo contratar 10 robots, pues me ahorro a las personas que trabajan en tal departamento de la compañía, ¿no? Y creo que la pregunta más bien debiera ser, ahora que liberé a estas 10 personas de la tarea que puede hacer un robot, claro, ¿qué pueden crear esas 10 personas de valor para que mi compañía a lo mejor genere una unidad nueva de negocio, ¿no? Entonces, pues digo, todos hemos escuchado los grandes casos de éxito en los negocios y demás, ¿no? Pero yo, una cosa que siempre me llama mucho la atención sea que quien hizo el Kindle pues fuera Amazon, que empezó vendiendo libros. Claro. O sea, fue como una especie de autosabotaje que a la larga lo convirtió en una división de negocio nueva que no existía, y no esperaron a que nadie llegara a pintarles la cara, ¿no? Sino que ellos mismos decidieron autodisrumpirse. Claro. Y entonces lo hicieron buscando los talentos de personas que dentro de la compañía estaban haciendo otra serie de labores y los destinaron a hacer esto, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar que hay muchas personas dentro de compañías haciendo labores que hasta cierto punto parte de su jornada laboral es bastante repetitiva. ¿Y qué pasaría si tuvieran esas horas para imaginar horizontes nuevos para esa compañía, ¿no? De acuerdo. Entonces ese sería mi consejo, sería buenísimo. Generar valor. Muchas gracias. Valor con revenue o con utilidad. Gracias, híjole, dices cosas súper potentes. Yo también creo que la rentabilidad tiene que ser una consecuencia de generar valor. Algo que digo mucho: para conseguir clientes leales necesitas sorprenderlos, necesitas siempre ofrecerles más de lo que esperan. Y en este mundo tan cambiante tenemos que estarnos valiendo de data para podernos anticipar. Hoy las empresas que se anticipan son las que triunfan, las que simplemente reaccionan, pues son las que desaparecen. Entonces, de veras, Daniel, disfrutamos muchísimo, dijiste cosas maravillosas, el tema de todos somos creativos, el poder de la repetición, el poder de valernos de tanta información y tanta creatividad posible para seleccionar y entonces lanzar el producto ganador, el poder de las preguntas inteligentes, el estarnos cuestionando todo, ser curiosos. Bueno, creo que dijiste cosas súper interesantes para la audiencia. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias a ti que nos escuchas en Advice. No te lo pierdas. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Himalaya, estamos en Spotify. Estate pendiente y mantente positivo. Soy Eduardo Peniche. Hasta la próxima.